Muy buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo podcast del recetario del nutracéutico y el toxicólogo. Este día vamos a continuar la exposición que hacía sobre las generalidades de la microbiología. Entre ellos habíamos hablado acerca de los alimentos, o sea, del alimento de la comida. Habíamos hecho remembranza de los FAPTOM en su momento, pero ahora vamos a continuar con la clase, con el podcast informativo referente a los factores que inciden en el crecimiento o en la prevalencia de los entes microbiológicos, que es parte de los FAPTOM. Ya habíamos abordado el tema de comida, ahora abordamos el tema de lo que es la acidez. Entonces, como ustedes pueden apreciar en la lámina, es que el pH es una medida de la acidez o alcalinidad de un alimento. Los patógenos normalmente no crecen en alimentos alcalinos, por ejemplo las galletas saladas, o alimentos muy ácidos como por ejemplo los limones. Crecen mejor en alimentos que contienen poco o ningún ácido. Se cree que el pH en el cual los entes microbiológicos prevalecen más es entre 4.6 y 7.5. Verán, hablaba en esta lámina, por ejemplo, de las galletas. Ustedes saben que las galletas saladas contienen cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio es una sustancia que se utiliza para preservar los alimentos. De hecho, hay una técnica de química conocida como salazón. Pero recuérdense que siempre vamos a encontrar un ente microbiológico que pueda sobrevivir a pesar de las condiciones, porque asumimos que la sal es un conservante, pero no necesariamente hay bacterias que pueden sobrevivir en condiciones de salinidad. Hablaba en su momento de una bacteria que es halofílica, o sea, el término halofílico significa que puede sobrevivir en condiciones de salinidad. Entre ellos está el Vibrio cholera, ¿verdad? Que es algo que muchos de ustedes lo sabrán. Pero volviendo al punto, la acidez también es una medida que podemos utilizar para poder controlar el crecimiento bacteriológico, e incluso es un parámetro que nos ayuda a determinar cuánto tiempo podría durar un alimento, aparte de la actividad del agua que hemos hablado y de otros elementos que pues favorecen la prevalencia de entes microbiológicos. Ahora, hablando de la temperatura, los patógenos crecen bien entre 5 y 57 grados Celsius, que es la zona de peligro, ¿verdad? Entonces, por eso es importante siempre mantener las carnes a la temperatura en el cual puedan estos fallecer o puedan estos mermarse. Aquí el punto es que cuando estamos midiendo la temperatura de un producto cárnico como el que ustedes observan, este tiene que tener una temperatura similar a la que se encuentra afuera del alimento. Por eso es importante los tiempos, la temperatura, y que se caliente y que no quede crudo por dentro, ¿verdad? Eso creo que todos lo sabemos, que es importante. Por eso mucho cuidado con los cortes azules, jóvenes. Hablaba del tiempo. Los patógenos necesitan tiempo para crecer. Cuando la comida está en la zona de temperatura de peligro, los patógenos crecen normalmente entre 3 y 4 horas y es suficiente para causar una enfermedad, un brote, y esto ya ha sido estudiado realmente, que los tiempos son importantes para el desarrollo, y esto va de la mano con otros factores como la temperatura, porque recordemos que si hay un equilibrio entre la temperatura y el tiempo, puede acelerar los procesos. Si no son de degradación, son de crecimiento microbiológico, o sea, exponencialmente se aceleran
dichos procesos bioquímicos, aumentando la carga bacteriológica y representando un riesgo para la población. Por eso es importante el tiempo. Ahora hablemos del oxígeno. Algunos agentes patógenos necesitan oxígeno para crecer, mientras que otros crecen cuando el oxígeno está ausente, sin oxígeno. Entre ellos podemos hablar del arroz y las papas al horno. O sea, sí realmente hay alimentos que pueden generar condiciones de anaerobiosis y que ahí pueden sobrevivir entes microbiológicos patogénicos. Por eso mucho cuidado. Aunque los entes microbiológicos que pueden crecer se limitan a los que se clasifican dentro de los anaerobios, la que es sin oxígeno. Ahora hablemos de la humedad. Los patógenos requieren de agua, o sea, de la humedad en alimentos para que estos se puedan desarrollar. La cantidad de humedad en los alimentos disponible para el crecimiento es conocido como la actividad del agua. Se mide en una escala de 0.0 a 1, con agua que tiene una actividad del agua de 1.0, no puede ser más de 1. Y este 1 va vinculado con la relación matemática y el término físico, o sea, en razón de una atmósfera, ¿sí? Por eso es que hablamos de 0 a 1. Y de la presión de vapor en la que podemos encontrar esa atmósfera, el agua, ¿sí? el agua que no está ligada, perdón. Los alimentos con actividad de agua de 0.85 o superior es ideal para el crecimiento de patógenos, y abajo de 0.6 pues difícilmente crecen, a excepción de aquellos alimentos que pues secos, que pueden ser susceptibles a determinados entes microbiológicos, como los que ya conocemos, que son los mohos xerofílicos, que se encuentran dentro de los hongos y levaduras. Muy bien. ¿Por qué es importante los Fapton en la seguridad alimentaria? Miren chicos, ustedes pueden controlar el crecimiento de los patógenos y mantener los alimentos seguros. Sobre todo el tiempo y la temperatura son importantes tomarlo en cuenta, porque con eso nosotros podemos tanto destruir bacterias, aunque, o sea, no sería destruir sino mermarlas, porque recuérdense que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. El principio que todos conocemos en física y en química. Ahora, de conservación de la materia. Ahora bien, en el caso del tiempo, saben ustedes que estos entes microbiológicos requieren un tiempo como para que estos se puedan reproducir, y la temperatura pues acelera los procesos bioquímicos, aumentando de esa forma la curva de crecimiento exponencial de estas bacterias o entes microbiológicos. Ahora, tenemos que mantener nuestros alimentos fuera de la zona de peligro. Y aquí hacemos alusión a los alimentos listos para comer, que el manejo se debe de mantener un manejo cuidadoso para evitar la contaminación. Que se puede comer sin más preparación, como las ensaladas de frutas, vegetales, productos de panadería, y carnes. Esto es pan del cada día en las gasolineras y en algunos establecimientos, como las cafeterías, que solo tienen sándwiches, tienen alimentos como se describen a lámina listos para comer. El punto es, hay que ver siempre qué es lo que vamos a comer, porque de repente puede haber un alimento que no da garantía de nada, por supuesto que no son tan preenvasados, porque a veces los envasan en su momento o ahí in situ, y deberían, según el reglamento técnico, deberían de tener incluso este etiquetado, ¿verdad? Pero ya eso es una discusión muy aparte, ¿sí? Ahora bien, vamos a puntualizar factores intrínsecos. Los factores intrínsecos de un alimento incluyen nutrientes, factores de crecimiento e inhibidores o antimicrobianos, actividad del agua, concentración de iones hidrógeno y el potencial de oxidación-reducción.
En un sistema alimentario los factores están presentes juntos y ejercen efectos sobre el crecimiento microbiano en combinación, ya sea favorable o adversamente. Por ello es importante hablar de nuevo de los nutrientes. El crecimiento microbiano se logra mediante la síntesis de componentes celulares y energía. Estos nutrientes incluyen carbohidratos, proteínas, lípidos, minerales y vitaminas. El agua no se considera un nutriente, cosa que he discutido en algunas ocasiones, pero es esencial como medio para para las reacciones bioquímicas necesarias para la síntesis de masa celular y energía. Ahora, en general, las carnes, por ejemplo, esta es rica en proteínas, lípidos, minerales y vitaminas, pero muy pobre en hidratos de carbono. Podemos hacer también alusión en materia de nutrientes y crecimiento a los vegetales o alimentos de origen vegetal que son ricos en carbohidratos, pero pueden ser fuente pobre de proteínas, minerales y algunas vitaminas. Algunos alimentos como la leche y productos o muchos preparados tienen los 5 grupos de nutrientes en cantidades suficientes para el desarrollo de la microbiota, ¿verdad? Entonces sí es importante tomar en cuenta que los CHOM, si algunos se recuerdan de los CHOM, tienen que estar presentes. Ahora hablemos de un término que para algunos a lo mejor ha de ser técnico, que es la concentración de iones hidrógeno. Cada microorganismo tiene un pH mínimo, un pH óptimo y un pH máximo de crecimiento. Y esto es parte de los FABTOM de acidity. Las levaduras y los mohos toleran más la acidez que las bacterias. El pH intrínseco de los alimentos generalmente es un pH neutro o ácido. Por eso esto hay que tomarlo muy en cuenta al momento de estar haciendo una evaluación de nuestro alimento. Es parte de los controles en procesos. Hay algunas técnicas que hacen mediciones de pH para tener una mesura de la finalización de los procesos. Eso más que todo en los alimentos biotecnológicos. Hablemos de nuevo de la necesidad de humedad. La cantidad exacta de agua para el crecimiento microbiano de los entes microbiológicos es variable. Esta demanda se expresa de forma apropiada como agua disponible o actividad del agua, que se define como la presión de vapor de la solución, sustancias disueltas en el agua en la mayoría de los alimentos, dividido por la presión del vapor del disolvente, generalmente agua. ¿Sí? Entonces, tanto la humedad como la actividad del agua son conceptos relacionados con la presencia y el contenido de agua en un material o sustancia, pero se refieren a aspectos diferentes y se utilizan en contextos distintos, especialmente la industria alimentaria y la ciencia de los alimentos, ya que ustedes van a participar en una visita técnica a una industria de panadería, deben de saber que ellos controlan la humedad, puesto que la humedad ¿a qué se refiere? La humedad en sí es la cantidad de agua presente en el material o una sustancia. Puede expresarse de diferentes maneras, como porcentaje de humedad en peso o porcentaje en volumen. Esta medida simplemente indica que la cantidad total de agua en relación con el peso o el volumen total del material es directamente proporcional. La humedad es importante en diversas industrias.
para controlar la calidad y la conservación de los productos, ya que la cantidad de agua puede afectar las propiedades de la textura, del sabor, de la estabilidad y la vida útil. Recordemos siempre, porque vamos a hacer mediciones de la cantidad de agua, pero de la cantidad de agua interna, que es el agua que no está ligada, se va a representar como AW. Esa es la abreviatura de la actividad del agua, que se refiere a, como les decía, la disponibilidad, disculpen. Como les decía, que la disponibilidad del agua se refiere a cuando éste se encuentra disponible para participar de determinadas reacciones químicas, biológicas en un material. Es una medida que tiene en cuenta la concentración de vapor de agua en el aire que rodea el material y cómo esta concentración afecta a la interacción del agua con otros componentes del material. La actividad del agua es relevante de forma especial en toda industria, incluso las harineras lo controlan, los panificadores lo controlan, ya que puede influir en el crecimiento de entes microbiológicos como hongos. Y hay algunas bacterias que también pueden lograr crecer si hay una suficiente cantidad de actividad del agua, aunque sea la mínima, pero la idea de las células es tratar de sobrevivir a esas condiciones inhóspitas, y eso ha sido parte incluso de la teoría de la evolución. Si existiese agua disponible para que se dieran las reacciones, pues esto puede generar o puede factibilizar incluso la velocidad de las reacciones químicas que afectan la calidad y la seguridad de los alimentos. En resumen, la humedad se refiere a la cantidad total de agua presente en un material, mientras que la actividad del agua se refiere a la disponible y la capacidad del agua para influir en las propiedades químicas, biológicas, físicas de un material. Ambos conceptos son importantes en diferentes contextos, como la conservación de los alimentos, que la vida útil, ¿no?, la fabricación del producto y la investigación científica. ¿Sí? Entonces, esta breve exposición que les doy es para que lo recuerden, porque hemos hablado mucho de humedad y de actividad del agua. Sí, el término... Y bueno, algunos creo que me han consultado de forma personal, bueno, ¿y qué es el agua libre? Entonces, porque no les queda claro. A menudo el agua libre está relacionado, el término está relacionado con actividad del agua, de un material, y este se refiere a la fracción del agua que está disponible para participar en reacciones químicas, biológicas y físicas. En otras palabras, al igual el agua libre es el agua que tiene la capacidad de moverse y de reaccionar con otras sustancias presentes en el material o en la matriz alimentaria. ¿Sí? Ahora bien, ahí pueden ustedes apreciar actividad del agua. ¿Qué bacterias encontramos? Bacterias actividad de agua mayor a 0.9, las levaduras a mayor a 0.85, los mohos a 0.8. Y existe el reino Archaea, que son los que pasaron de evolucionar de algo similar a los hongos, a las levaduras, a ser bacterias. Y ellos tienen una actividad del agua muy baja, de menor a 0.6. Aunque esto está en las referencias bibliográficas, se tiene datos, se tiene evidencia de otro tipo de especies que pueden sobrevivir en condiciones más inhóspitas con menor cantidad de agua. Ahora hablemos un poco del potencial óxido-reducción. El potencial de óxido y reducción de un alimento puede influir en el crecimiento de un microorganismo. Y aquí tenemos una clasificación.
que en razón de la presencia o no del oxígeno encontramos los anaerobios estrictos, los microaerofílicos, los anaerobios facultativos, los aerotolerantes y los anaerobios estrictos. Miren, chicos, el potencial de óxido de reducción, comúnmente conocido como potencial redox, es una medida que indica la capacidad de una sustancia para ceder o para aceptar electrones. Esto en una reacción óxido-reducción. Estos son procesos químicos en los cuales los átomos de una sustancia ganan y pierden elementos, lo que conlleva cambios en los estados de oxidación y en las propiedades químicas de esas sustancias. Contribuir a la prevención del deterioro y la promoción de la seguridad y la calidad de los productos alimenticios es parte de los propósitos que tiene la industria alimentaria para poder conservar dichas matrices alimentarias. También influye obviamente en esto la disponibilidad de oxígeno y la presencia de compuestos oxidantes o reductores en los alimentos. Los microorganismos aerobios, por ejemplo, pueden crecer en condiciones con alto potencial redox, mientras que los microorganismos anaerobios pueden prosperar en ambientes con bajo oxígeno o bajo potencial redox, ¿verdad? Ahora hay otra clasificación en razón de la temperatura, y aquí estamos abordándonos a las propiedades extrínsecas. Y es que los microorganismos crecen en rangos muy amplios de temperatura. La temperatura más baja que se ha reportado en que crecen microorganismos es de menos 34 grados Celsius y la temperatura mayor es de 100 grados Celsius. Ahí tienen ustedes en la lámina, aquí en la lámina, pueden observar ustedes una clasificación, que son las bacterias psicrofílicas, las mesófilas y las termófilas. Menor a 7 grados Celsius la temperatura de crecimiento, y la de crecimiento óptimo de 20 a 30 grados Celsius en las psicrófilas. La de crecimiento en mesófilos es de 20 a 45, mientras que la óptima es de 30 a 40. Y mayores a 45 tenemos las termófilas, que son entre 55 y 65. Es necesario conocer esta clasificación porque tenemos que conocer en qué parte de esta clasificación es la que se encuentran la mayoría de las bacterias patogénicas. Y que no digo que no haya en las psicrófilas, en las termófilas. Hasta ahora pues no hemos encontrado información, ni hay en la comunidad científica investigaciones en bacterias extremófilas que puedan llegar a ser patógenas. No hay indicio, y creería que fuese imposible, porque, a ver, ¿para qué necesitaríamos una bacteria que sobreviva a más de 100 grados Celsius? O sea, y aparte, que en qué tipo de matrices. En rocas volcánicas, por ejemplo, en lavas, en termales que están muy calientes. Pero es un tema que se presta a las investigaciones. Pues olvidaba mencionar que en tanto las cepas de bacterias psicrófilas se encuentran, porque se olvidaba decirlo, se encuentran estos géneros de bacterias que son los alcalígenes Brochotrix, Shigella, Corynebacterium, Flavobacterium, Lactobacillus, Micrococcus, Pectobacterium y Pseudomonas. También encontramos enterococos, o sea, y sí, olvidaba decirlo porque hay estudiantes que pueden pensar, bueno, y yo tengo tengo lactobacilos y enterococos que los he inoculado en un preparado de yogur, que no tienen que sobrevivir a 40, pues no son mesófilos, no. Estos son psicrófilos, por eso pueden sobrevivir a temperaturas de refrigeración. Ustedes saben, el yogur pasa en refrigeración, ¿no? Es importante decirlo, ¿no? Entonces,
Los cicrófilos que se encuentran con mayor frecuencia en los alimentos son los que pertenecen al género Pseudomonas y Enterococo. Por eso es esto es relevante, porque cuando hablamos de la Pseudomonas, recuerden que es una bacteria que ha sobrevivido muchos antibióticos. Es una bacteria que está considerada dentro de las nosocomiales, o sea, solo con ácido peracético, qué sé yo, con peróxidos, hidroperóxidos se podría tratar, y que predomina en algunos hospitales. Entonces, ahora, si hablamos de los termófilos, aquí hay otro grupo que son los del género Bacillus, Penibacillus, Clostridium, Thermoanerobacter. Pero entre las especies que son de gran interés para los microbiólogos y los tecnólogos tenemos el Clostridium, ¿sí? Por su capacidad de producir, en el caso del Clostridium botulismo. Pero también está el Perfringens, que es peligroso, ¿verdad? Entonces, las temperaturas son importantes porque son parámetros que pueden afectar el deterioro del alimento en aquellos que son altamente perecederos, obviamente. Esto es como lo que más pensaba decirles sobre esta lámina, jóvenes, porque sí es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y esto manténganlo, que hay una zona caliente, una zona de peligro y una zona fría. Porque la zona de peligro es entre 5 y 65. Bacterias que se multiplican rápidamente a temperaturas corporales y alimentos en riesgo, ¿sí? Y recordemos que las zonas frías son en las cuales las bacterias dejan de multiplicarse y un efecto bacteriostático, pero no mueren. No mueren, ojo. Bueno, continuando con lo que es el tema de humedad, pero aquí vamos a hablar de la relativa. La humedad relativa del ambiente de almacenaje es importante tanto desde el punto de vista de la actividad del agua dentro de los alimentos como del crecimiento de microorganismos en la superficie. Cuando la actividad del agua de un alimento se fija en punto 6, es importante que este alimento se almacene en condiciones de humedad relativa que no permitan que el alimento recoja humedad del aire y por lo tanto aumentar sus propiedades, su propia superficie y su superficie de actividad del agua hasta que llega al punto de que sea factible para el desarrollo de entes microbiológicos. Cuando los alimentos con valores bajos de actividad del agua se colocan en ambientes altamente húmedos, los alimentos recogen la humedad de este hasta que se haya establecido un equilibrio, similar al principio del balance de materia, ¿sí? Que si hay un ambiente con humedad, este trata de generar que aquellos alimentos secos se mantengan en una similar a la homeostasis que hablamos en biología, en fisiología, pero en el caso del pan el sistema tiene permite por la naturaleza del alimento que éste restablezca determinada cantidad de agua, se hidrate. Entonces es importante controlar la humedad relativa en un ambiente donde se tiene alimentos secos, sí, porque si no se puede llegar a un sistema de equilibrio y vuelva a tener agua disponible para el desarrollo de entes microbiológicos o degradadores. Hay tanto que hablar de esto, chicos, pero bueno. Ahora, para establecer una diferencia entre lo que es actividad del agua y lo que es humedad relativa, debo de decirlo en mi discurso, que la humedad relativa de un alimento se refiere a la cantidad de vapor de agua presente en el aire en relación a la cantidad máxima de vapor de agua en el aire que podría contener a una temperatura específica, expresado como porcentaje. En otras palabras, es una medida de la saturación del aire con respecto al contenido de agua a una temperatura determinada. Por eso es importante las condiciones de almacenaje. Yo los invito a que si tienen la disponibilidad de dinero, incluso puedan
conseguir aparatos como este. Este es un termohigrómetro. Ahí medimos temperatura y humedad relativa, ¿sí? Y sirve para controlar el ambiente donde nosotros estamos trabajando o almacenando alimentos. Y es por eso que con esta gráfica les muestro el porcentaje, la zona óptima de porcentaje de humedad relativa. Si ustedes observan, incluso hay algunos entes microbiológicos que pueden sobrevivir en esa zona de 30, es la zona óptima de humedad relativa, entre 28 y 57% de humedad. Puede prevalecer virus, más que todo virus. Pueden haber bacterias, pueden generarse rinitis, alergias y asmas, infecciones respiratorias, ¿verdad? Este es solamente un cuadro que les traigo para hacer un ejemplo de lo relevante que es la humedad relativa. Ahora hablemos de la presencia y concentración de gases ambientales. El dióxido de carbono es el gas atmosférico más importante que se utiliza para controlar los entes microbiológicos en los alimentos. Por eso yo les decía que la Coca-Cola nunca va a tener bacterias en sí. Junto con el oxígeno, que son gases más importantes en los alimentos envasados, en las atmósferas modificadas, está presente estos gases ambientales. Uno de los que más se utiliza es el ozono, que es el gas atmosférico que tiene propiedades antimicrobianas y se ha probado durante décadas como un agente para prolongar la vida de ciertos alimentos. Ahora, el ozono es eficaz contra varios tipos de entes microbiológicos, sin embargo, debido a que actúa como un agente oxidante potente, no se debe utilizar en alimentos que contengan alto contenido de grasas, ya que podría causar un enranciamiento, por la oxidación, porque es ozono, es oxígeno, causa una oxidación. Se realizan pruebas obviamente del ozono contra bacterias como la Escherichia coli y la O157H7 en medios de cultivo a concentraciones de 13 o 18 partes por millón. Los resultados sobre estos experimentos es que las bacterias se destruyen en un rango de 20 a 50 microorganismos. Obviamente a 1.18 minutos hay un tiempo estipulado en agar soya tripticasa con tampón de fósforo. Entonces sí es importante la utilización de estos gases ambientales. También existe la presencia y actividad de otros entes microbiológicos, algunos organismos transmitidos por los alimentos producen sustancias que son inhibidoras o letales para los demás, obviamente. Estos incluyen antibióticos, bacteriocinas, o sea, las bacteriocinas, los peróxidos de hidrógeno y ácidos orgánicos, ¿verdad? Es el caso que se dio con el Penicillium notatum, si ustedes se recuerdan, la penicilina. Entonces, que observaban Alexander Fleming, que su placa que dejó de forma accidental aperturada, observaba halos de inhibición en medios de cultivo, y que estos medios de cultivo, pues uno pensará ¿por qué lo dejaría así? Pero bueno, es un descubrimiento que se dio, es famoso esa anécdota, y muchos que comienzan la microbiología pues se lo aprenden. Hablemos un poco de la diversidad de los microorganismos. Estos permiten agruparse en función de la actividad que tienen. Aquí hablamos de los microorganismos indicadores, de los deterioradores, de los patógenos, de los iniciadores.
Hay algunos que van a ocupar microorganismos iniciadores en sus alimentos. Microbiota asociada, es importante decirlo. Y aquí hablamos primero de los deterioradores. Son microorganismos que causan deterioro, afectan negativamente la calidad, por ende causan considerables pérdidas económicas. Hay empresas como por ejemplo Pan Bimbo que tiene su set de aditivos para poder evitar, o condiciones, incluido hasta el empaque, lo estudian muy bien para evaluar la vida útil de ellos. Pero vamos, eso es en el caso del pan. Hay ejemplos de entes microbiológicos como la Pseudomonas, que desarrolla olores desagradables en carnes refrigeradas. Leuconostoc produce mucosidad en jugos. Lactococcus acidifica la leche y el Aspergillus crece en el pan. O sea, en el caso del Aspergillus, algunos se van a enterar que observan un tipo de película lanosa o algodonosa que representa muy bien a los mohos. Los representa muy bien. Y ahí tienen un ejemplo de pan enmohecido. Por sus características morfológicas, macro y micro, había que determinarse si es el Penicillium o es a lo mejor el Aspergillus en cualquiera de sus secciones. Pero eso ya hacer una evaluación a través de claves dicotómicas. Ahora, hablemos de los microorganismos iniciadores. Son microorganismos usados en la producción de alimentos fermentados para producir el aroma y la textura característica. Por ejemplo, tenemos los Lactococcus lactis, el Lactobacillus bulgaricus en la producción de yogur. Tenemos los Propionobacterium como el Propionobacterium shermani en la producción de quesos tipo suizo. Estos son iniciadores, o sea, los que hacen yogur van a utilizar microorganismos que pues algunos los consideramos con otra división como los probióticos, pero su nombre real en sí son conocidos también como microorganismos iniciadores. Ahí tienen un ejemplo. La relación que tiene el encontrar un yogur es Lactobacillus bulgaricus, y ahí tienen la forma, ¿verdad? Ahí tienen la forma de cómo son. El Streptococcus thermophilus también, ¿verdad? Ahora de los microorganismos indicadores. Estos son microorganismos y en el cual sus productos metabólicos, cuya presencia a ciertos niveles se pueden utilizar para evaluar la calidad y la inocuidad, la vida de anaquel de alimentos y cumplimiento de normas sanitarias. Cuando estos microorganismos sobrepasan ciertos límites numéricos en los alimentos, se considera como indicación de que existe la probabilidad que se introduzcan microorganismos peligrosos o que proliferen especies patogénicas. Entre ellos hablamos de los famosos indicadores que evalúan la calidad del alimento y los índices. Los microorganismos índices se utilizan para evaluar la inocuidad de un alimento. Lo voy a explicar. Es que en sí, los microorganismos indicadores ponen de manifiesto las diferencias entre la calidad microbiológica de un determinado alimento en términos más generales. Por ejemplo, la presencia de bacterias de los grupos coliforme, que les decía, en leche pasteurizada, por ejemplo. Un número que exceda el valor de referencia experimentalmente establecido puede advertir diversas deficiencias de este producto. ¿Qué podríamos predecir? Bueno, que a lo mejor el alimento pasó por un tratamiento térmico ineficiente, que hubo una contaminación posterior al tratamiento, manipulación generalmente, o que el almacenamiento de un producto a temperatura en un almacén puede ser demasiado elevado. Eso podríamos predecirlo, ¿verdad?
Perdonen, chicos. Ahora, de los microorganismos índices, bueno, se deben de saber que son fáciles de detectar y son rápidos. Fácil de diferenciar entre otra microbiota y sus asociaciones ecológicas con el patógeno en el ambiente donde se origina la contaminación es evidente. Mantienen una relación cuantitativamente directa con el patógeno, o sea, son directamente proporcional. Tienen características similares de crecimiento y velocidad a lo de los patógenos, idealmente sobreviven mejor. La presencia de los microorganismos índices indica la posible presencia simultánea de patógenos ecológicamente relacionados. Por ejemplo, la E. coli, utilizándose como índice, puede predecir la presencia de patógenos de procedencia entérica, entre ellos la salmonela, el agua y los alimentos. ¿Verdad? Entonces esto es importante tomarlo en cuenta. Mientras que los indicadores deben estar presentes en el alimento, ser fáciles de detectar y enumerarse en corto tiempo, su crecimiento no debe de ser inhibido por otra microbiota. Deben de correlacionarse negativamente con la calidad y la inocuidad del alimento. Deben de ser claros y fácilmente distinguibles dentro de otros microorganismos, ¿verdad? ¿Qué microorganismos están relacionados con la calidad? El Acetobacter en sidra fresca, Bacillus sp en masa de pan, bacterias acidolácticas en cervezas, en vinos, Lactococcus lactic en leche cruda o refrigerada, levaduras en jugos concentrados de frutas. Los metabólicos relacionados con la calidad de los alimentos, o sea, los metabolitos relacionados con la calidad, se encuentran los diacetilos en jugos concentrados y congelados, el etanol en jugo de manzana, en productos del mar, la histamina en pescados enlatados y el ácido láctico en vegetales enlatados. Ahora, continuando con los microorganismos indicadores comúnmente utilizados, los indicadores, tenemos los que se encuentran en recuento total de placa, que determinan la concentración total de bacterias aeróbicas, generalmente no tienen relación con la inocuidad del alimento. Los coliformes totales, que reflejan las buenas prácticas de manipulación higiénica en los alimentos. Los coliformes fecales, que reflejan las buenas prácticas de higiene y sugieren contaminación fecal. Las enterobacterias también indican una contaminación fecal. Y la Escherichia coli, su presencia indica contaminación de alimentos con materia fecal. Si hablamos de los coliformes totales, bueno, es que deben de saber que son Bacillus no esporulados, gram negativos, oxidasa negativa, producen gas a partir de la lactosa a 35 grados Celsius al incubarse 24 y 48 horas. No todos son de origen fecal. No sobreviven a la pasteurización, ese es uno de los motivos. Su ausencia a bajas concentraciones indica la adherencia a las buenas prácticas de alimento, de buenas prácticas de manufactura higiénica, de alimentos procesados, cocidos y pasteurizados. Perdonen, chicos, se estaba comunicando conmigo un médico. Ok. Volviendo a los coliformes fecales, difieren de los coliformes totales por su capacidad de producir gas de la lactosa a 44.5 grados Celsius. Tienen una cercana asociación con materia fecal, ya que también pueden multiplicarse en el medio ambiente. Por lo tanto, su asociación con materia fecal no es absoluta y pueden recuperar de superficies mal desinfectadas o higienizadas. Para que tengan una idea que su asociación con materia fecal no es absoluta.
y que puede estar en presencia, o sea, pueden estar presentes en zonas que han sido mal higienizadas, mal desinfectadas, como dicen algunos. Ahora bien, los coliformes fecales viven en el intestino de las personas y animales y su presencia puede indicar incluso materia fecal. No causa daño, pero es fácil de detectar, y si está en el agua, otras enfermedades también pueden estar presentes. O sea, este es, como les decía, indicador. O sea, nos indica que posiblemente estén presentes otros entes microbiológicos. Y tenemos que decirlo, pero hablemos del grupo de las enterobacterias. Es el grupo más amplio que los coliformes fermentadores de glucosa. No necesariamente son de origen fecal, por lo tanto tienen las mismas limitaciones como indicadores que los coliformes totales. Su presencia o ausencia tienen las mismas aplicaciones y significado en alimentos que los coliformes totales. Conocer las enterobacterias en microbiología de los alimentos es importante por varias razones, ya que su presencia y características pueden tener impacto significativo en la calidad, seguridad y regulación de productos alimentarios. Entonces ya se enteran ustedes por qué es importante. Y entre la familia de las enterobacterias podemos hablar de la Klebsiella, podemos hablar de la Escherichia, de la Salmonella, de la Shigella, del Citrobacter, de la Morganella, del Proteus y de la Serratia. Y como les decía, es el grupo más grande y heterogéneo de bacilos gram negativos y son de importancia clínica. Estos géneros se han clasificado según sus propiedades bioquímicas como bacterias bioquímicas, estructura antigénica, serotipificación, hibridación y secuenciación de su material genético. A pesar de la complejidad de la familia, menos de 20 especies son responsables del 95% de las infecciones. Entonces tienen una idea de la importancia del análisis de las enterobacterias. Ahora, hablando un poco de los microorganismos patógenos, chicos, entre ellos podemos mencionar al Staphylococcus, al Clostridium botulinum, a la Salmonella, el Clostridium perfringens, la Listeria monocytogenes, Bacillus cereus y virus de la hepatitis A. Ahí ustedes pueden observar en la lámina en qué matrices alimentarias se pueden encontrar. Por ejemplo, en Clostridium botulinum se encuentra en el pescado, en frutas vegetales y en enlatados. Saben que es patógeno, produce botulismo. En el Staphylococcus aureus hablamos de enlatados, alimentos horneados y manipulación. Ustedes saben que nosotros somos vectores. Y en el caso de la Salmonella, carnes, huevos, productos lácteos, enlatados, bebidas. En el caso del Clostridium perfringens, casualmente en comida mexicana, ahí podemos encontrarlo, o sea, mucho cuidado con la comida mexicana. La Listeria monocytogenes, por favor, mucho cuidado. Para mí la Listeria monocytogenes es el enemigo de las mujeres, porque las mujeres embarazadas es capaz de generarles abortos espontáneos, y esto lo podemos encontrar en pescados ahumados, alimentos listos para comer, en salchichas, jamones y quesillos que no hayan sido pasteurizados o que tengan la cantidad de aditivos suficiente para que no pueda sobrevivir este ente microbiológico. Bacillus cereus, que ya saben que su pariente es un arma biológica, hablamos del Bacillus anthracis, pero en el caso del Bacillus cereus lo podemos encontrar en el arroz frito, en las pastas chinas, pastas, para los chicos de las pastas, sepan que pueden encontrarlo porque si se encuentra una actividad del agua de 0.85 puede estar presente, y si es menos de 0.85 saben que pueden ser los mohos. Ahora, virus de la hepatitis A en hielo, en agua, frutas y vegetales, podemos encontrarlos ahí.
Ahora, hablaba de los primeros dos que son un poco más relevantes. Hablar, por ejemplo, de la intoxicación estafilocócica. Es uno de los ETAs más frecuentes, y ya vamos a hablar que son los ETAs en el mundo, que ha causado el Staphylococcus aureus, una bacteria capaz de producir 17 tipos de toxina, la famosa termonucleasa que no se elimina con la cocción, por ejemplo. Los primeros síntomas son estimulación del sistema nervioso central autónomo, puede causar salivación, náuseas, calambres, diarrea, que puede durar hasta 2 días. Estimula el nervio vago del estómago produciendo vómitos de 1 a 6 horas. Es muy peligroso, por lo tanto es importante su medición en los procesos de elaboración de alimentos. O sea, hay que cumplir las buenas prácticas de manipulación, ¿sí? Buenas prácticas higiénicas. Ahora, en el caso, vuelvo a decir el caso, en otro microorganismo como el Clostridium botulinum, este es un anaerobio obligatorio, pues es sensible a pH bajos y puede sobrevivir en alto contenido de sal. Produce 6 tipos de toxinas, entre ellas la que conocemos como botulismo, y las personas pueden presentar náusea, diarrea, estreñimiento. Interfiere en la liberación de la acetilcolina, causando parálisis irreversible en los músculos involuntarios, y ya se ha reportado brotes de esta bacteria. Casualmente, porque sé que esto es motivo como dato curioso, de aquí sale una sustancia que se utiliza mucho en el mercado de los cosméticos, que es el Botox. Que las mujeres que se inyectan Botox paralizan los músculos de forma irreversible a tal grado que no puede tener líneas de expresión, ¿saben? Entonces, las muchachas que se inyectan, generalmente son las señoras que se inyectan Botox, es para que su piel no se arrugue, pero paraliza el músculo, así que difícilmente pueden expresar emociones. Tienen las emociones, pero o sea, es como que está llorando, pero no puede fruncir los ceños, ¿verdad? Eso es como un dato curioso, chicos. Ahora, hablemos qué son las ETAs. Ya con esto vamos finalizando. Las enfermedades de transmisión por alimento son síndromes originados por la ingestión de alimentos o agua que contenga cantidades de agentes etimológicos que afectan la salud de los consumidores a nivel individual o grupos de poblaciones. Por ejemplo, las infecciones como las ETAs producidas por la ingestación de alimentos o agua contaminada por agentes infecciosos. Eso es una infección alimentaria. Intoxicación es ETA producido por la ingestión de alimentos portadores de toxina. Las infecciones alimentarias y las intoxicaciones son tipos de enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos contaminados, pero difieren en sus causas y mecanismos subyacentes. Por ejemplo, una infección alimentaria causa una ingestión de alimento o bebida que contiene microorganismos patógenos como bacterias, virus, parásitos e incluso los hongos. Estos microorganismos pueden multiplicarse en el cuerpo y causar una enfermedad. Y su mecanismo es que después de consumir el alimento contaminado, los microorganismos patógenos pueden ingresar al tracto gastrointestinal y pueden adherirse a las paredes del intestino, proliferar, causar un daño tisular, y el proceso de infección lleva tiempo, ya que los microorganismos deben reproducirse lo suficiente para alcanzar los niveles necesarios para causar un daño. Y en el caso de las intoxicaciones, la causa es que pues estas pueden ser causadas, valga la redundancia, por toxinas presintetizadas por entes microbiológicos. Es el caso de las bacterias y algunos hongos que contaminan los alimentos. Hablamos de las micotoxinas, por ejemplo, que se consumen de manera deliberada en una matriz alimentaria.
Cuando se ingiere los alimentos contaminados con toxinas, estas ingresan al cuerpo y causan rápidamente una enfermedad. A menudo es cuestión de horas. Un proceso de intoxicación no implica la multiplicación de microorganismos, ya que la enfermedad es causada por las toxinas que están presentes en el alimento. Y aquí es donde podemos nosotros determinar la principal diferencia. Entonces, esto de forma curiosa, chicos, esto como de forma curiosa para establecer diferencias entre lo que es una toxi-infección y una intoxicación. Entonces, con esto, jóvenes, doy por finalizado el podcast de generalidades de microbiología. Por favor, no olviden suscribirse y volver a escuchar esta clase. Les va a ayudar mucho en todo lo que ustedes están trabajando en sus proyectos. Agradezco la atención, chicos. Nos veremos en clases. Así que les deseo lo mejor. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.